Ok, buenas noches a todos. Comenzamos o seguimos, mejor dicho, continuamos con la clase del capítulo 10, que no pudimos terminar la clase pasada porque tiene bastante información. Este capítulo 10 es sobre la iglesia durante el tiempo del Imperio Romano. Ya pronto estamos terminando ya con el Imperio Romano y vamos a entrar a la iglesia en el tiempo medieval, pero aún no hemos llegado ahí. Estamos todavía hablando de la iglesia cristiana en el tiempo del Imperio Romano. Estudiamos varios puntos, estudiamos la fundación de Constantinopla, cuál es Estambul, ahora en la actualidad allá en Turquía, que el cristianismo está completamente anulado allí, porque llegaron los musulmanes y tomaron ese país y todo el cristianismo fue barrido. Los otomans, que fueron los musulmanes que usurparon después del imperio, que cuando cayó el imperio romano, usurparon ese país. Y ahora el cristianismo allí es obsoleto en Estambul, en Turquía. Pero Constantinopla fue establecida por Constantino, que sale de Roma, que era la ciudad principal, y hace esta ciudad en Constantinopla. ¿Por qué? Porque él sale de Roma porque allí había mucho paganismo, mucha idolatría, y él no quería contaminarse. Y sale y funda esta ciudad, y estudiamos la semana pasada, la clase anterior, la fundación de Constantinopla, la cual es ahora Estambul, la división del Imperio Romano. ¿Por qué se anula el paganismo? ¿Qué ayuda recibió la iglesia después del edicto de Constantino en el 313, que anula la persecución a los cristianos, hasta entonces completamente perseguido desde el año 70, antes del año 70, por el Imperio Romano, desde antes, pero bueno, se agudizó después del año 70. Y terminamos con las controversias de los concilios de aquel entonces. Hablamos de las primeras controversias que se encontraron. ¿Y por qué comenzaron las controversias en la iglesia cristiana? ¿Por qué se levantaron estas diferentes ideologías? A pesar de que estaba comenzando la iglesia a surgir con sus doctrinas y con sus maestros, con aquellos que daban la vida por mantener la palabra de Dios limpia. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana se expande por el Imperio Romano. Y comienzan a entrar a la iglesia cristiana diferentes tipos de ideologías. La ideología de los gentiles, la ideología, los griegos, bueno, los griegos son parte de los gentiles, con sus tradiciones. Entonces comienza lo que se llama una mezcla de diferentes ideologías, y ahí es cuando viene entonces, se pierde la parte pura de la iglesia. La iglesia estuvo pura y se mantuvo pura hasta que la persecución fue levantada. Cuando la persecución fue levantada, la iglesia se contaminó. Lo mismo que pasa ahora, hermano. Usted va y se encuentra con un cristiano en Afganistán, y es un cristiano firme, constante, sin ningún tipo de levadura y sin ningún tipo de ideologías extrañas de las que tenemos ahora aquí en el occidente. Usted se encuentra, va para Colombia a un pueblecito donde hay un pastor cristiano, y ese pastor cristiano que es perseguido por el gobierno, por la FARC, ese pastor cristiano se mantiene puro, se mantiene sin contaminación, porque sirven a un Dios que ellos saben que está con ellos, y no permite que ningún tipo de ideología o de levadura o de contaminación como superfe y recíbelo y decláralo y todas estas cosas que siempre han existido de diferentes maneras, pues no llega a contaminarse. Lo que pasa es que ellos tienen dependencia total del Espíritu. Claro, dependen totalmente del Espíritu Santo. No dependen de ningún hombre, no dependen de ningún concilio, no dependen de ningún hermano, no dependen de nadie, dependen de Dios. Y esto fue lo que pasa, que entonces, después de que se levanta la persecución con el edicto de Constantino en el año 313, la iglesia empieza a contaminarse.
Y entonces eso fue en el año 313 y ya para el año 318, 5 años después de levantarse esta persecución a los cristianos que eran perseguidos, se levanta la primera controversia, y la primera controversia fue sobre la Trinidad. Y esto fue por Arrio en Alejandría. Arrio empieza a enseñar que Cristo, aunque superior a la naturaleza humana, era inferior a Dios. O sea, anula por completo que Dios, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno. Pero este Arrio era un estudioso de teología de la universidad. ¿Cuál era la primera universidad que se comenzó a estudiar la teología? ¿A dónde estaba? ¿Se acuerdan? ¿Se recuerdan a dónde estaba esta universidad? ¿En qué lugar? ¿Y cómo se llamó? La Universidad de... La universidad, piensen. No. La universidad, esto lo hemos hablado 2 o 3 veces, ya es para que lo hubieran captado. ¿Cuál fue la primera universidad que se fundó en este lugar para el estudio de Dios? ¿Cómo se llamó? La Universidad de Alejandría. La Universidad de Alejandría que estaba en Egipto. Aquí salen unos tremendos hombres teólogos, pero dentro de esos hombres teólogos sale Arrio. Arrio sale con una ideología, con una controversia que fue anulada en el concilio de Nicea. ¿Por quién fue abolida? Por Anastasio. Anastasio sale a defender esta teoría y esta controversia. Ya comienza entonces... No sale a defenderla, pero sale sí, a defender, a contrarrestar. A contrarrestar. Exactamente. Ya comienza entonces lo que es la levadura dentro de la verdad de Cristo. La segunda controversia es sobre la naturaleza de Cristo y fue por Apolinario, un obispo de la iglesia de la Odisea, nombrada por Jesucristo en Apocalipsis capítulo 3. Este obispo comienza también a confundirse porque empieza a recibir ideologías y no deja que el Espíritu Santo, que es nuestro maestro, lo guíe, y comienza a confundirse sobre la naturaleza de Cristo, y se levanta también el defensor de esto y esto se defendió. Esto ya yo todo lo di, nada más para refrescar. Esto fue discutido por Apolinario. Esto fue discutido en el concilio de Constantinopla en el 381. Hay varios concilios reuniones, concilio quiere decir reuniones donde se discutían las doctrinas y donde se traían a discusión las diferentes ideologías, las cuales cuando no eran de Cristo se anulaban, y esta ideología de Apolinario, obispo de la Odisea, fue destituida como herejía en el concilio de Constantinopla. La herejía de Arrio. No, Arrio fue primero, esta es la segunda. La herejía de Apolinario. Apolinario era un obispo de la Odisea y él fue destituido de obispo. O sea, los obispos, acuérdense que los obispos, los pastores tomaron nombre de obispos. Este era un hombre que dirigía la iglesia de la Odisea en Turquía. Y cuando él trae esta herejía sobre la naturaleza de Cristo, fue destituido. Y esto se discutió en el concilio de Constantinopla. Ahora vemos una tercera herejía, y todo esto está sucediendo entre los años 318, 330 hasta el 410. En el 410 se levanta otra herejía. Sí, yo lo di ya, pero estoy haciendo un repaso. La tercera herejía se levanta en el año 410 por el monje que vino de Gran Bretaña, de la parte occidental, que yo les dije la semana pasada. Aquí está, occidental y oriental.
occidental estaba Europa, Italia, occidental oriental estaba Turquía, Israel, Persia, toda esta parte era la iglesia oriental. Pero en la parte occidental, en Gran Bretaña, se levanta este monje con esta ideología, este nuevo pensamiento, esta nueva controversia, y la controversia fue sobre el pecado y la salvación. Esta doctrina se discutió en el Concilio de Cartago en el año 418 después de Cristo. ¿Quién fue el que discutió esta confusión entre el pecado y la salvación? De este hombre que se levanta, este monje Pelagio, un monje que se llamaba Pelagio, quien discutió esta doctrina y la llevó a este debate. ¿Perdón? Agustín. ¿Quién habló? ¿Ah? ¿Alguien me preguntó algo? Ok. Esta tercera controversia se discute en el año 418 en el Concilio de Cartago y es debatida por el más grande teólogo que se levantó en esa época, que fue Agustín. Agustín fue uno de los teólogos que defendió enfáticamente la verdadera doctrina de la Biblia. Era un estudioso de la Biblia y Agustín fue el que debatió fuertemente sobre esta doctrina. ¿Y qué enseñaba esta doctrina de Pelagio? Enseñaba, perdón. Para que puedas verla. Esta doctrina de Pelagio esta doctrina de Pelagio lo que enseñaba era que nosotros no tenemos naturaleza pecaminosa, sino que tenemos la decisión de ser pecaminosos o no. No, saben que no. Saben que nosotros nacemos con la naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa, hasta que no llega Cristo y perdona nuestros pecados, no puede ser cambiada nuestra naturaleza. O sea, nacemos de nuevo en el espíritu. Claro, mantenemos siempre esta naturaleza pecaminosa dentro de nosotros, porque hasta que no lleguemos a la perfección delante del Señor, cuando iremos a su presencia, aún esta naturaleza pecaminosa vive en nosotros. Así que este Pelagio, él discutía que nosotros somos pecadores porque tenemos la decisión de pecar. No, nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros por el pecado original de Adán. Entonces era una herejía. Y esa herejía, dame el control. ¿Dónde está el control? Esa herejía se discute y Agustín, que es un gran teólogo de aquella época, defiende enfáticamente esta falsa ideología. Ok. Ya, entonces estas tres controversias que comenzaron en la iglesia cristiana desde el año 318 hasta el 418, o sea, ¿cuántos años? 100 años. Estuvieron levantándose controversias falsas. Trajeron mucho problema a la iglesia de Cristo. Comenzaron entonces a entrar demasiada mundanalidad a la iglesia. Y hoy lo que vamos a estudiar, ya es esto que hablé rapidísimo, es un bosquejo de lo que ya le estudiamos en la clase, esta que pasó, no, la otra anterior. Ahora vamos a la segunda parte del capítulo 10. Y es qué pasó después de estas controversias que surgieron en el 318 y estas tres primeras controversias, casi 100 años, surgieron todas estas controversias y todos estos concilios y toda esta defensa del evangelio. Bueno, pues empezó un movimiento muy grande después de todo esto, en el año 500. En el año 500 comienza un movimiento hasta el 1500. Pasa de la época del Imperio Romano a la Edad Media. Porque ya después después que se cae el Imperio Romano, en el 475, después de Cristo, y empieza esta nueva era, entra lo que es el tiempo medieval. Medieval, ¿no? Sí. Medieval.
Entonces, la Edad Media. La Edad Media es desde la caída del imperio, 476. 476, hasta finales de 1500. Comienza un movimiento extraño, pero que no es extraño porque Dios lo permitió. Y este movimiento se llamó movimiento monástico. Monástico. M-O-N El monasterio, ¿no? A-S-T-I-C-O. Un movimiento monástico, que no es más que surgimiento de monjes y monjas. Empieza entonces el surgimiento de este movimiento que empieza en el 500 hasta más o menos en 1500. Fíjese cuánto, 2 siglos, 3 siglos, ¿no? Más o menos. 2 siglos y medio. Este movimiento monástico fue muy importante, porque estos monjes no son los monjes que nosotros conocemos ahora, después se corrompen. Estos son unas personas que se separan para poder mantener la pureza de la iglesia a pesar de todas estas controversias. Había mucha contaminación. Exacto, Entonces, exacto. Entonces ellos se van y se alejan y se separan. Separan su vida completamente para estudiar Para escrituras mantenerse puro. Exacto. Se llama movimiento monástico. En la iglesia primitiva no existían estos monjes y estas monjas, no existían. Esto comienza después del año 500. En la iglesia primitiva lo que habían eran familias cristianas enteras consagradas al servicio del Señor. Hombres predicando, llenos del Espíritu Santo, separados para Dios, pero no retirados de la vida. Ellos se retiraban. Ellos se retiraban. Vamos a ver, se retiraban en cuevas, aún hacían pilares, o sea, columnas altas, y se mantenían allá arriba en estas columnas altas para no contaminarse con el mundo. Esto sucedió porque empezó un progreso de entrada de perversión a la iglesia cristiana, y entonces muchos de ellos estaban descontentos porque estaban sucediendo muchas cosas que no eran agradables para el espíritu. Y estos hombres entonces se retiraron. Y estas mujeres, hubieron hombres y mujeres, y se retiraron de todos los grupos sociales. Este movimiento monástico comenzó en Egipto. Fíjense qué controversia, comienza en Egipto. Posiblemente del desprendimiento de aquellos hombres que habían estudiado en las escuelas de teología que estaban al servicio de Alejandría, en la escuela de Egipto. Entonces comienza este movimiento de monjes y monjas. Ok, ahora vamos a ver cómo vivían estos monjes. ¿Por qué estamos estudiando esto? Porque es importante, porque nosotros tenemos que saber por qué existen monjas. ¿De dónde salieron los monjes? ¿De dónde salieron los monjes? ¿Cuál es el origen real de cada cosa? El origen real de los monjes y de las monjas es que ellos, al recibir sí, pues si no me distrae, al recibir ¿cómo se llama? Al estar la iglesia de Cristo contaminada, ellos se quieren separar para mantenerse puros. Ok, ¿cómo vivían estos monjes y monjas? 1, habitaban en retiros, habitaban completamente separados. 2, cultivaban su vida espiritual por medio de la meditación, de la oración y de los hábitos que le voy a decir ahora, que ya lo estudiamos, hábitos ascéticos. Ascéticos. Ustedes se recuerdan cuando estudiamos los diferentes tipos de movimientos que habían, los ascéticos, ¿quiénes eran? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? ¿Quiénes eran los ascéticos? Creo que no, nadie se recuerda. Estudiamos en el capítulo 9 diferentes tipos de movimientos
los gibionitas, los maniqueos, los montanistas, ¿se acuerdan? Los ascéticos eran un grupo que se separaban y practicaban la perfección moral y espiritual. Ellos aún ni se casaban porque estaban completamente separados. Practicaban la perfección moral y espiritual. Y a este movimiento se le llamó ascético. ¿Ustedes no se acuerdan cuando estudiamos esto? No se acuerdan. Si no me lo hubieran dicho. Este movimiento surgió y produjo también herejías porque lo hicieron mal. Porque cuando uno se separa del mundo, no tiene que separarse de esa manera, pero ellos entendieron en aquel momento que tenían que ser radicalistas. Los ascéticos eran aquellos que se separaban completamente y llevaban una perfección moral y espiritual, aún ni tan siquiera se casaban ni tenían familia. Estos son los ascéticos. Así que estos monjes practicaron el ascetismo. Estar solitarios. Por eso es que las monjas que nosotros vemos ahora son así, porque ellos vienen de este movimiento que originalmente surgió porque no quisieron entrelazarse con la mundanalidad que había entrado en la iglesia de Cristo. Y después se hace este movimiento. Ok. Muchos siguieron el ejemplo y muchos siguieron el ejemplo de este movimiento monástico que comenzó en Egipto y su fundador se llamó Antonio. Antonio fue su fundador en Egipto en el año 320 después de Cristo. En el 320 después de Cristo, este monje Antonio es el fundador de este movimiento monástico. Las necesidades de ellos eran escasas porque como vivían completamente apartados, casi no tenían necesidades ninguna. Se suplían de lo más necesario, pero no tenían demanda de muchas cosas porque estaban separados. Quien comenzó entonces este movimiento monástico se llamó Antonio en el año 320 después de Cristo. Y vamos a ver quién era Antonio. Vivió en una cueva en Egipto por muchos años. Muchos años. ¿De dónde viene Antonio? Antonio viene de la iglesia original del Señor. Que él siente la necesidad de apartarse porque la iglesia se había contaminado y él no quería contaminarse, pero lo hizo hasta el extremo. Se separó de toda la sociedad, vivió solitario por muchos años en unas cuevas en Egipto. Y este hombre, su carácter, dice que su carácter, yo lo busqué, su carácter era prudente, era un hombre prudente, puro y sencillo. Que a lo mejor hizo las cosas radicales, él sintió la necesidad de separarse de todo para poderse mantener puro y sencillo. Muchos siguieron el ejemplo de Antonio. Multitudes, tenían muchos discípulos en todas las cuevas. Habían bastantes discípulos. Y esto comenzó y se expandió en las cuevas al norte de Egipto, en África. Este movimiento se expandió y fueron, todas las cuevas se mantenían en el norte de África. Y a estos exactamente se le llamaba anosoretas, este movimiento de retiro, porque viene de la palabra anosoretas, es un derivado de la palabra en griego retiro. Así que ellos se retiraron y muchos entraron en este movimiento ascético de separación espiritual y separación espiritual y moral de todos los demás, porque ellos decían que se podían contaminar y no querían contaminarse, hermano, no querían contaminarse. Hubo otro hombre que se llamó Simón. Primero el que empezó este movimiento fue Antonio, en las cuevas de Egipto, que muchos
Él tuvo muchos discípulos y después le siguió uno que se llamó Simón dentro de este movimiento. Simón salió del monasterio en el año 423 después de Cristo. Él estuvo metido en estas cuevas por mucho tiempo y salió de allí en el año 423. ¿Y qué hizo? Él era un monje sirio, ¿ok? Era de Siria. Simón era de Siria. Si ustedes buscan en Google, pueden poner el monje Simón de Siria y van a ver que lo pintan o lo personifican en una columna muy alta. Y él vivía ahí arriba. Él vivía ahí arriba, separado de todo el mundo. Ya no vivía en una cueva. Él sale de este monasterio, él sale de estas cuevas que le decían monasterio, sale de estas cuevas y entonces se construye. Es el primero que hace esto. Construye una columna muy alta y ahí arriba vivía. Ya no vivía entre las cuevas, ya vivía entonces en las alturas. Porque él decía que mientras más alto él estaba, más puro y más cerca estaba de Dios. Eran radicalistas. Esta gente eran radicalistas. Estamos viendo que está entrando los pensamientos humanos. Sí, para mantenerse, dice. Y las ideologías. Sí, y ahí es donde comienzan las sectas. Las sectas ahí es de aquí. Con las ideas exactamente. Humanas, ellos prácticamente se alejaron. ¿Y cuál es el propósito de nosotros como hijos de Dios? Predicar el evangelio, salvar las almas, integrarnos con las personas que necesitan del Señor. Pero ellos no hicieron esto, ellos se retiraron, ellos se apartaron, ellos pensaban que apartándose y retirándose, aún Simón se hizo una tremenda columna para estar, dice que en las alturas, más cerca de Dios. Ellos comenzaron a ver que el evangelio no de la manera que Jesucristo lo había enseñado, porque Jesucristo estuvo entre los hombres. Los 3 años que estuvo aquí. Los apóstoles fueron llamados a la predicación del evangelio. Así que este movimiento monástico fue radical y ellos tuvieron estos pensamientos. Y este hombre, este monje, era un monje sirio, Simón. Salió del monasterio en el año 423 y construyó varios pilares a la gran altura de 70 pies de altura. ¿Cuánto es 70 pies de altura? ¿Cuánto stores? ¿Un edificio de cuántas plantas? 7 pisos. De 6 pisos, 7 pisos. Él construyó estas columnas de 70 pies de altura. Wow. Y estuvo por espacio. ¿Cuántos años estuvo ahí arriba? 37 años, hermano. Entonces, pensando que estaba haciendo algo que era bueno, en realidad no estaba cumpliendo el ministerio de ir y predicar el evangelio. Así que este movimiento fue un movimiento que no estaba de acuerdo con la verdad de la iglesia, con la verdad que Jesucristo había dejado, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ok, vivió en estos pilares por espacio de 37 años. Miles y miles de hombres siguieron este ejemplo. Y tuvo muchos alrededor de él también en pilares. Aparte de los monjes en las cuevas de Egipto, que también Antonio tuvo demasiados seguidores. Dice que se llenaron todo el norte de Egipto, se llenó de estas cuevas, de estos hombres metidos ahí adentro para separarse para el Señor. Este Simón, el constructor de estos pilares, de estas columnas, tuvo muchos seguidores. Y entre el siglo V, que es los 400 años, hasta el 12º, que es el año, ¿cuál? 1200. 1200. Este movimiento duró muchísimo. O sea, se trasladó desde el tiempo del Imperio Romano hasta la Edad Media. Wow. Pero no tuvo seguidores en Europa. La gente de Europa no lo siguieron, solamente las personas del norte de África y de Siria.
Este movimiento monástico se esparció despacio en Europa y como resultado se establecieron monasterios donde el trabajo estuvo unido a la oración. Ahí es donde comienza. Ya cuando se disipa para Europa este movimiento monástico, es cuando comienzan entonces el movimiento de las monjas que vemos actualmente separadas en un convento, separadas del mundo. Que eso no es lo que Dios quiere. Comienza y se inició desde ese entonces. Hubo una ley que se llamó la Ley Benedicto promulgada en el año 529 después de Cristo, que pudo organizar y dirigir todos estos monasterios en Europa. Así que la Ley Benedicto es la que organiza y dirige todos estos monasterios que fueron establecidos después de este movimiento monástico que empezó en el año 320 con Antonio. Se empezó entonces a desarrollar en Europa y ahí es donde surge el movimiento de monjas de la Iglesia Católica. Dime, Alex. Meditación, separación espiritual, separación del mundo. Se sembraban su propia... se sembraban, se mantenían ellos separados del mundo. Ellos hacían sus, ¿cómo se llama? Sus siembras y vivían porque no tenían mucha necesidad de mucha... Los cristianos de ahora. Están hechos monjes también los cristianos de ahora. No salen a predicar el evangelio. Así que ya con esta parte que hemos estudiado, qué pasó después de las controversias, estos movimientos, el movimiento monástico y el movimiento de Simón, de Pilares, de la columna, vemos cómo se pasa, o sea, continúa este movimiento hasta llegar a Europa y la ley Benedicto proclamada en el 529 después de Cristo, es esta ley la que prepara estos monasterios en cuanto a dirección y organización. Y ahí es cuando comienza el movimiento grande de monjes y de monjas, pero ya dirigidas por la iglesia de Roma, no por la iglesia de Constantinopla, que se convierte entonces en la iglesia católica, apostólica y romana. Y con esto terminamos, esta clase o este capítulo 10 y ahora voy a desconectar la grabación para entonces ir sobre las preguntas. Dios me los bendiga. Nos vemos la semana que viene.